Meta Ads pues empecé a tener tráfico y empecé a recibir peticiones de, oye, ¿me podrías elaborar un programa de nutrición, entrenamiento? Y así fue como empecé a coger los primeros clientes. La gracia de usar un software es que realmente mis clientes puedan tener su entrenamiento en una app móvil, puedan tener su nutrición, me puedan registrar cómo están comiendo, cómo están entrenando. Empiezo a ver que la plataforma está muy bien, pero creo que hay cosas, hay carencias que podrían mejorarse, simplemente. Y dijimos, hostia, nos está faltando una pata del producto que es una aplicación cliente. Pues Iván, muchas gracias por venir a Malditas Ventas. Nada, gracias a vosotros por la invitación, chicos. Y además es un día raro, ¿no? Porque estamos entre Navidad, fin de semana, hoy es viernes, nunca hemos grabado un viernes y menos que está todo el equipo de como fiestas. el especial Navidad. Especial Navidad y qué mejor que tenerte a ti, CEO y fundador de Trainers. CEO y fundador de Trainers, efectivamente. Así que, bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Y siempre nos gusta empezar conociendo un poco más acerca de nuestros invitados. Así que, si quieres hacer una breve introducción de ti, sobre todo desde la parte previa a Trainers, porque Trainers es sobre lo que más hablaremos ahora, me gustaría conocer ese lado de, o sea, cómo inicia todo, ¿no? Vale, perfecto, sí. A ver, me podría definir con etiquetas. Al final, Iván, pues bueno, es ingeniero, es emprendedor, es una persona muy apasionada, soy curioso, soy una persona muy crítica, se lo cuestiono absolutamente todo. Y luego, en lo que a mi historia personal respecta, ¿hasta dónde me remonto? Un poco, bueno, voy a hacer un resumen. Soy Iván, 30 años, de un pueblo de la periferia de Valencia. Mi background de estudios es todo de tecnológico, o sea, empecé cursando un FP1 de tecnología, un FP2 en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y luego decidí adentrarme en ingeniería informática y me especialicé en la rama o en la especialización de informática empresarial. A partir de ahí arrancó mi trayectoria laboral en el sector corporate, trabajé en diferentes empresas, en diferentes ámbitos de la informática también, pero siempre he tenido ese don emprendedor, esa víbora que llamamos nosotros que va por dentro, ¿no? Y fuera de mis horas, de alguna forma, ya iba trasteando con algunos proyectos, inicialmente de dropshipping, y bueno, iba ya hasta que, pues bueno, empecé este proyecto que es Trainers, el cual ahora mismo pues forma parte de mi socio y yo, que ahora contaré un poquito más adelante cómo fue también su asociación al proyecto, y hasta el día de hoy. Bueno, hay una parte que me mencionabas antes, que creo que es casi elemento clave, ¿no?, para llegar a lo de Trainers, que no sé si fue antes o después del dropshipping, pero era tu faceta de nutricionista, ¿no? También tuviste, no sé si en paralelo a los empleos o era un trabajo ya full time para ti. ¿Cómo era esa etapa de tienes un background tecnológico y decides, por voto propio, empezar a estudiar nutrición? Pues realmente yo siempre he tenido mucha afición por el deporte y por la salud de forma integral. A título personal, siempre estuve leyendo, viendo podcasts, siempre me estuve como formando y aplicando mi día porque siempre he practicado multitud de deportes. Pero ya cuando salí de la carrera y empecé a trabajar, pues me dio por sacarme el técnico superior en dietética y empezar a divulgar. Entonces ahí es como que básicamente mis estudios y todo lo que yo iba aplicando en mi día a día con el deporte lo iba divulgando, lo que me permitió coger pues una primera base de clientes y empezar a gestionarlos. Ese divulgar, por bajarlo a tierra, es crear contenido, escribir artículos científicos, ¿o cómo divulgabas? Es crear contenido en redes sociales, un poco del estilo de vida que yo seguía en mi día a día, de los tips que yo aplicaba, luego también de todo lo que había estudiado en el técnico superior en dietética bajado a tierra, un poco cómo llevar un estilo de vida saludable para pues, hacer consciente, ¿no?, a la sociedad de la importancia de cuidarse. Vale, entonces empiezas a divulgar y por propia atracción de ese contenido te empiezan a entrar clientes que dicen, oye, yo quiero que me prepares las dietas, los entrenamientos. ¿Cómo era esa parte? Exacto. A raíz de la atracción del contenido orgánico y también un poco pues haciendo mentorías que estuve haciendo con mentores de entrenadores, con Meta Ads pues empecé a tener tráfico y empecé a recibir peticiones de, oye, ¿me podrías elaborar un programa de nutrición, entrenamiento? Y así fue como empecé a coger los primeros clientes, que inicialmente pues los llevaba mediante un sistema de trabajo totalmente manual, con Excel, con Google Sheets, comunicación por WhatsApp y demás. Aquí me da curiosidad porque hoy en día con todo el mundo de la nutrición, o sea, que si dieta, paleo, dieta, no sé qué, ketogénica, no sé cuántos. ¿Cuál es tu filosofía respecto a las dietas? A ver, realmente
llegamos a un punto en el que estamos muy confusos porque también es verdad que cada dietista tiene una preferencia por una dieta, Ajá. pero ciertamente, a menos que tengas alguna patología o algún problema muy específico, nuestra dieta aquí en España, la dieta mediterránea, es fabulosa. Al final debes de comer de forma equilibrada, lácteos, carne, pescado, huevos, una dieta rica en fruta y verdura y una buena hidratación es la base de todo, salvo que tengas, como digo, alguna patología específica que te Vale. requiera evitar ciertos alimentos. Vale, o sea, pro dieta mediterránea. Vale. Y la gente que te llegaba a ti, entiendo que es que no sé si tenía una patología o entiendo que tenía algún objetivo relacionado con la fuerza, que es un poco la motivación de trainers, o qué tipo de gente te solía llegar. Pues mira, realmente era gente que, por la razón que fuese, nunca había tenido la fuerza de voluntad de empezar a hacer, digamos, llevar un estilo de vida saludable, de cuidarse la alimentación, de llevar una regularidad con el entrenamiento y se proponía o bien ganar masa muscular, o bien perder peso, o simplemente igual hacer una recomposición corporal. Entonces, estos objetivos se trabajan todos mediante un principio que es el principio del entrenamiento de fuerza e hipertrofia. Entonces, me llegaban clientes con diferentes objetivos, pero dentro de estos pilares principales. Vale. Y esto también está relacionado con la parte de la dietética, porque a mí personalmente me interesa. Y es yo nunca he hecho como tal una dieta, siempre he hecho ejercicio y siempre he seguido la dieta mediterránea, que no la concibo como una dieta, sino pues el comer del día a día, ¿no? Pues un poco de proteína, un poco de verduras, un poco de arroz puntualmente. O sea, para mí es todo un reto cuando veo a gente que come todos los días lo mismo, o come todos los días comida que dices, joder, qué pereza comer esto que igual está más insípido, más. ¿Cómo se consigue mantener a la gente ahí? ¿Es pura motivación? Es una buena pregunta. Mira, realmente depende del objetivo que tú tengas como persona. Una persona que se propone, por poner un ejemplo y bajarlo a tierra para que no se entienda la audiencia, hacer una competición en culturismo natural, sí que es verdad que tienes que llevar una dieta muy acotada en cuanto a alimentos y con un control de macros y calorías totales al final del día muy exacto. Y por eso no se salen del arroz, del pollo y poco más. ¿Vale? Pero luego una persona que tiene como objetivo físico ganar masa muscular simplemente para estar bien y para tener calidad de vida, lo suyo, si quieres lograr adherencia y no cansarte las 2 semanas, es que comas de forma equilibrada, que comas de todo y sobre todo alimentos que tú quieras tener íntegros en tu dieta, alimentos que tú disfrutes y sobre todo una alimentación, muy importante esto, adaptada a tu situación, a tus horarios laborales, que te permita realmente poder abordarla sin que tengas ningún impedimento por tu horario de trabajo, por tus responsabilidades del día a día, etc. Eso es lo más importante, para que no se te haga pesado. O sea, yo mismo, entonces, tenía como la respuesta, ¿no? Que es, vale, es muy difícil que cualquier persona consiga todos los días comiendo exactamente lo mismo conseguir esa adherencia, ¿no? A menos que tenga una gran... Claro. Un gran objetivo, ¿no? Exacto. Y es que al final ten en cuenta que ya sabes que al final en nuestra sociedad hay mucho estrés, vamos todos como pollos sin cabeza, tenemos trabajo, tenemos 1000 responsabilidades en el día a día y si no es algo que si no llevas una alimentación que sea llevadera, que te resulte práctica de abordar en el día a día, es muy complicado que a las 2 semanas no te aburras de ella, te canses y abandones. Buenísimo. Bueno, pues la dieta mediterránea, perfecto entonces. 100%. No salirse de ella. Buenísimo. ¿Y cómo es entonces esta transición de eres nutricionista, te llegan clientes gracias al contenido orgánico y bueno, pues entiendo que ¿estabas ahí trabajando todavía en una empresa o eras full time ya? Vale. Ahí yo seguía trabajando en el sector corporativo y fuera de las horas de trabajo pues empezaba ya a gestionar los clientes que empezaba a tener. Vale. Y gestionabas los clientes y ¿cómo es esa chispa de voy a lanzar mi propio proyecto? Porque puedes, como a día de hoy, muchos nutricionistas que se apalancan en equipo y gracias a su contenido, pues oye, mucha entrada de leads, me apalanco en mucho equipo, nutricionistas que no soy yo, que llevan mis dietas y a partir de ahí escalo mi negocio. ¿Cuál fue un poco este motivador de, oye, voy a hacer algo distinto, que no sea apalancarme en mi propio contenido y crear algo para, no sé, para el bien de todos los entrenadores o para el bien de la sociedad? ¿Cómo fue ese? De acuerdo, pues mira, yo simplemente empezaba a ver que había un interés, que me entraban leads, que querían programas de entrenamiento y nutrición para conseguir un cambio físico y dije, jolín, puedo ayudar a estas personas, ¿no? Entonces empecé a llevar a los primeros clientes, pero los llevaba mediante un sistema de trabajo habitual. A día de hoy siguen habiendo muchos entrenadores que siguen trabajando con este tipo de sistemas
que no es que ni están mal ni están bien, simplemente es que no son escalables, no son eficientes y al final tienen una serie de limitaciones. Y por sistema de trabajo tradicional me refiero a que yo mismo empecé así y es, pues oye, con los clientes que yo tengo mantengo una comunicación por WhatsApp, a veces me intercalan correos donde les paso las medidas o les hago las evaluaciones y les mando las fotos de progreso. Luego, lo que es la rutina de entrenamiento se la paso en una plantilla de Canva. Luego, lo que es el acceso a la nutrición se la paso con un Google Sheets. Luego, los seguimientos les mando otro Google Sheets, otra pestaña compartida. Y tenía una serie de carpetas en Google Drive, una carpeta compartida por cada cliente. Y para cada cliente tenía su plantilla de Canva con el entrenamiento, su Google Sheets con la nutrición y otro fichero más de Google Sheets donde, digamos, compartía con ellos, donde me registraban el progreso, las medidas corporales, fotos y demás. Entonces, esto para empezar y llevar 5, 10, 15 clientes está bien, pero en el momento que quieres escalar en clientes y optimizar tu tiempo, no es factible. Vale, porque ahí está, por un lado, la escalabilidad y cómo era la experiencia del usuario. Porque yo también he tenido muchos amigos que han estado o con dietas o con entrenamientos y para mí, en los entrenamientos y sobre todo en los de gimnasio, claro, yo sé cómo van casi todas las máquinas, pero a que alguien me diga jalón con polea, no sé qué, no sé cuánto, digo, ¿qué cojones es este ejercicio? ¿Qué tengo que hacer aquí? Y hay veces que hay una foto, pero más o menos lo puedes intuir, pero no siempre es. ¿También había alguna relación con la experiencia del usuario o el motivador principal fue, oye, que es que para escalar mi negocio necesito otra cosa? Realmente aquí hay dos partes, ¿no? Nuestro producto lo que viene a solucionar es la parte de la gestión caótica y que no es factible para escalar por parte del entrenador, porque por un lado, trabajando con carpetas por cada cliente en Drive, y al final resulta ser un caos, ¿vale? Es mucho mejor tenerlo todo en una herramienta, toda la gestión íntegra de tus clientes, y luego por parte del cliente final el cómo percibe ese servicio. Si simplemente me dan acceso a un porrón de celdas compartidas, ¿vale? O me dan una plantilla en Canva, y realmente no puedo registrar mi progreso, no puedo ver de forma dinámica lo que yo tengo que entrenar hoy, lo que tengo que comer, no puedo ver mi progreso en gráficos, que eso motiva mucho, a ver qué nivel de adherencia estoy logrando con el programa, si estoy cumpliendo mis objetivos. Entonces, al final, digamos que atacamos lo que es la parte de la experiencia final que tiene el cliente, en cómo percibe el servicio que le brinda el entrenador, como mucho más organizado y de más valor, y luego está la parte de la gestión por parte del profesional, que se le hacemos mucho más fácil y le ahorramos mucho más tiempo. Buenísimo. Y por entender también, el profesional, todo el tema de los pagos, ¿es habitual que se gestione desde este tipo de plataformas? ¿O cómo cobran los profesionales? Si yo soy entrenador. Pues mira, yo lo que veo, lo que estamos viendo sentándonos con el cliente es que entrenadores que están en fase de escalado, que ya tienen equipo, que están creciendo, que ya tienen una cartera lo suficientemente grande de clientes, sí que tienen la necesidad de cobrar a sus clientes a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque ellos prefieren realmente pasarle un contrato con unas cláusulas al cliente y cuando termina el mes no tener que ir persiguiendo al cliente, oye, que me tienes que pagar tal. Y luego también por parte del cliente se tiene que acordar, hacer ese esfuerzo mental, irse al banco, hacer el pago. Entonces prefieren pasar el contrato y con eso se liberan. Es mucho más cómodo. Buenísimo. Entrenadores más novatos siguen cobrando por medios externos, como puede ser transferencia, Bizum, etc. Claro, pues sí que es verdad que nos pasa, por ejemplo, a nosotros también. Cuanto más automatizado está el cobro a los clientes, mejor, porque por un lado te evitas el tener que perseguir, tener que ir detrás, y por otro lado yo creo que a veces hasta le ahorras al cliente el hostia que ahora tengo que ir a hacerle la transferencia a X persona, con lo cual muy, muy interesante. Eso es. Y con la parte de, o sea, entonces el motivador principal es, eres nutricionista, estás haciendo, pues, bueno, las cosas de forma no óptima con tu Canva, tu Excel y tu Google Drive y decides crear esto. ¿Te pones tú mismo con este background tecnológico que tenías o buscas ya un socio? ¿Cuáles son los primeros pasos de, oye, a día de hoy soy nutricionista, quiero hacer esto? ¿Cuáles ese primeros pasos? Eso es, o sea, básicamente yo me daba cuenta de que se me iba muchísimo tiempo planificando, ajustando y sobre todo haciendo los seguimientos de los clientes y digo, esto no puede ser, que me esté pasando con 10 clientes y que tenga que hacer tal inversión de tiempo, no tenía vida. O sea, es verdad que trabajaba, pero luego me daba cuenta de que se me iba muchísimo tiempo gestionando y ajustando programas de los clientes. Y ahí es cuando veo la necesidad de usar un software que me permita optimizar mi tiempo, o sea, con el mismo tiempo gestionar más rápido los clientes que tenía en aquel entonces.
Y ahí empiezo pues bueno, veo un poco las opciones que tengo en el mercado, veo que estaba Harbit y empiezo a ser usuario de Harbit. Vale. Entonces, empiezo a gestionar mis propios clientes a través de Harbit. Ujú. Y ahí, pues tras las primeras semanas de uso, empiezo a ver que la plataforma está muy bien, pero creo que hay carencias que podrían mejorarse, simplemente. Y a partir de ahí, pues surge un poco la idea de decir, oye, al final tengo los conocimientos, tengo las habilidades, quizá podría arrancar un proyecto tal que así, que a lo mejor, digamos, solucione estos puntos que considero que se pueden mejorar en esta plataforma. Y todo surge a raíz de ahí. Fue como una idea muy loca, pero bueno, la estuve reflexionando durante un par de días y me decidí por ella, ¿no? Dije, oye, en principio lo voy a arrancar como un hobby, cuando termine de trabajar me pondré con ello, y así fue. A desarrollarla tú mismo. A desarrollar. Vale. Empecé por las vistas y demás. Y lo primero que hice es pintarla un poco lo que yo tenía en la cabeza en DIN A3. Ajá. En DIN A3, ni Figma ni tal. Nada. DIN A3 a mano. Con DIN A3 empecé a pintar un poco las vistas de lo que yo proyectaba que podía empezar a ser Trainers. Ajá. Y a partir de ahí empecé a montar las vistas. Ajá. Y así es como arranco. Luego sí que es verdad que me di cuenta de que al final el proyecto se me iba muchísimo en tiempo, necesitaba apoyo tecnológico, había mucho curro por detrás. Y unos meses después fue cuando yo solicité ayuda. Nosotros teníamos un grupo de exalumnos de la Florida donde estudiamos, que aquí es donde yo coincidí con Álvaro, mi socio. Entonces yo por ese grupo expuse, oye chicos, mirad, estoy haciendo este proyecto, di un poco de contexto, trata sobre tal, estoy buscando ayuda sobre todo en la parte tecnológica. Y unos días después de enviar el mensaje, pues me contactó Álvaro, ¿no? Y me dijo, oye Iván, que me gustaría ver el proyecto, sentarnos, hacer una reunión y vemos a ver, porque puedo estar interesado. Y bueno, ese fue el inicio ahí fue cuando Álvaro se asoció conmigo. Ajá. Y a partir de ahí, pues bueno, hicimos ese meet, estuvo viendo el proyecto, le gustó, firmamos un pequeño contrato de compromiso por ambas partes y empezamos a trabajar ambos dos juntos. Qué bueno. Entonces ahí la plataforma entiendo que se empieza a desarrollar a ritmo bastante más acelerado, pero hay un punto, a todo esto tú sigues trabajando. ¿Cuál es el trigger que dices, bueno, ya me tengo que dejar el trabajo y ponerme foco 100% en Trainers? ¿Cuál es ese motivador o ese activador, mejor dicho, que lo dispara? Pues realmente el volumen de clientes que yo gestionaba en cuanto a la parte online. O sea, manejaba un volumen de clientes ya lo suficientemente grande como para decir, oye, me dejo el trabajo y me vuelco 100% en el proyecto. Vale. Entonces yo ahí ya abandoné lo que era mi trabajo, Álvaro seguía trabajando y luego también fuera de sus horas laborales estábamos trabajando con el proyecto. O sea, pero lo dejaste no por los clientes de Trainers, sino por los clientes que yo llevaba como entrenador en aquel entonces. Ajá, vale. Y entonces te reúnes con Álvaro, se empieza la sociedad. ¿Y cómo ha evolucionado? Porque no es lo mismo cuando llevas un proyecto tú solo que cuando decides asociarte. ¿Cómo son esos primeros pasos con un socio? A ver, mi experiencia creo que... Yo siempre digo que solo puedes llegar más rápido, pero acompañado siempre llegas más lejos. Y yo soy muy pro de trabajar en equipo, porque con equipo al final si te armas y te rodeas de un buen equipo es cuando más lejos y más potencial puedes llegar a alcanzar. Entonces yo me di cuenta también que se me iba mucho en tiempo si tenía que abordar yo solo el proyecto. Además, Álvaro, digamos que tiene un background tecnológico muy robusto, muy sólido, tiene mucha experiencia en toda la parte tech y él ahí tiene un papel enorme. Entonces, es cierto que cuando nos asociamos el proyecto empezó a crecer a otra velocidad diferente a la que yo lo abordé cuando lo arranqué. Luego tuvimos, por contar una anécdota, en ese año y medio empezamos, todo esto fue en el 23, ¿vale? Por poner un poco de contexto. Del 23 al 24 trabajamos muy duro para construir lo que nosotros consideramos el MVP del producto. Pero aún así, siendo dos y con la experiencia que teníamos, veíamos que se nos iba en tiempo. Entonces decidimos solicitar ayuda externa y buscamos un freelance, en este caso que tuviese experiencia pues, en el framework de Angular y la tecnología de JavaScript, ¿no? Y nos fuimos a Fiverr, que es una plataforma de freelancers. Aquí encontramos un chico, un argentino, que pues, bueno, tenía un portfolio de proyectos, decía tener una experiencia y tal. Y lo contratamos. Pero claro, cuando nos sentamos con él empezamos a plasmarle las necesidades que teníamos en el proyecto, un poco de lo que se iba a encargar para llegar a tener el MVP a tiempo. Empezó a desarrollar y tal,
pero nos montó un pifostio de cuidado. Hostia. Luego nos tuvimos que sentar, bueno, en fin. ¿Sobre la versión final o sobre la versión en producción que por suerte se pudo separar? No, todavía no teníamos entornos ahí, fíjate. Vale. O sea, lo que teníamos era simplemente una rama de desarrollo donde íbamos desarrollando e Ajá. iterando el producto. Y él se encargaba pues, de hacer una nueva feature, una nueva funcionalidad. Vale. Pero ya te digo, le explicamos las necesidades, le dijimos, oye, tienes que encargarte de esta tarea, tarea A, tarea B, tarea C, bajo estos criterios de aceptación, y como nosotros teníamos un background tecnológico, tanto a Álvaro como yo le dijimos, oye, y las tienes que hacer con esta estimación de tiempo, porque nosotros sabíamos más o menos dentro de qué baremos de tiempo se podía mover. Pues no cerró las tareas a tiempo. Para iniciar este trabajo le tuvimos que pagar el 50%. Hostia. Nos montó un pifostio de la leche porque todo lo que hizo estuvo mal, no seguía la metodología de trabajo que nosotros teníamos, el código estaba fatal programado y llegó un punto en el que le dijimos, oye, mira, aquí somos personas que actuamos con ética, somos leales, vamos a sentarnos en una reunión contigo, te vamos a decir lo que has hecho mal simplemente para que lo corrijas y, oye, termines el trabajo por el cual te vamos a pagar. Sí. Pues ahora lo veo a toro pasado y para él se ve que fue más fácil decirnos, sois unos ladrones, y se piró y ya está. Hostia. ¿No le pagasteis el otro 50 o sí? El otro 50 no. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Sabes qué es lo peor? Que a mí me hubiese gustado dejar en Fiverr una opinión para el que venga detrás. Ajá. Porque al final él se estaba vendiendo como que tenía una determinada experiencia y luego tuvimos que invertir mucho tiempo sentándonos con él, explicándole diferentes cosas y no sacó las cosas no sacó el desarrollo ni en tiempo ni en forma. Además de que luego tuvimos que meter mucho tiempo Álvaro y yo para corregir el pifostio que había montado. Sí. Y no pude dejar una reseña porque no cerré la operación. Hostia. Para él fue más cómodo coger el 50% y marcharse. Wow. En lugar de tener valor y haberse sentado con nosotros. Y bueno, igual es que más que valor lo que le faltaba era ese conocimiento o experiencia, ¿no? Para qué me van a explicar si igual me meto aquí en un fregado más grande del que estoy? En ¿no? parte también, sí. Correcto. Ajá. ¿Y qué habéis podido aprender de eso, no? Porque, por ejemplo, yo cuando analizo cosas que pueden haber ido mal con algún empleado, con algún cliente, siempre, bueno, al final son cosas y procesos distintos, pero, por ejemplo, con gente del equipo a la que o bien contratamos o externalizamos algunas cosas, por un lado considero que es fundamental la parte del seguimiento, esas reuniones semanales, diarias, periódicas, y cuanto más corto ese periodo, mejor, para poder supervisar, alinearnos y dejar que cada uno avance en lo que se delimita. ¿Cuáles crees que han podido ser esos aprendizajes que sacáis a partir de esa experiencia, por desgracia, fallida? Pues fue un punto de inflexión en el que realmente dijimos, oye, para futuras incorporaciones en el equipo, más allá de evaluar la actitud, ¿no? Que seas proactivo, que tengas ganas de trabajar, que tengas la capacidad de ser flexible y adaptarte al cambio, que eso es muy importante también. Obviamente, evaluar con una prueba técnica que la experiencia que dices tener la puedes contrastar. Ajá. Desde luego sacamos ese aprendizaje. Porque ¿crees que hoy en día con ChatGPT, véase cualquier LLM, este tipo de pruebas se pueden falsear o no? A ver, ciertamente los LLM cada vez te sacan soluciones a problemas de código más y más precisas, sobre todo si le das un buen prompt. Pero bueno, de alguna forma tienes que evaluar la capacidad técnica que dice tener esta persona. Al final, aunque te puedas apalancar de un LLM, si te expongo un problema, creo que tienes que ser capaz de analizar lo que se te pide y plasmarlo en código, aunque sea con ayuda, pero bueno, creo que necesitas cierta capacidad para montar una estructura correcta y montar un código que sea eficiente para resolver ese problema que te pido. Buenísimo. Y entonces, desde esa experiencia, ¿habéis continuado contando con freelancers o cómo...? No. O sea, más que implementar eso, la decisión ha sido a tomar por culo freelancers, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿O? Esa experiencia fue como la gota que colmó el vaso para, dado el punto en el que estaba en el producto y sabiendo que queríamos cerrar el MVP en una fecha X, decir, oye, vamos a centrarnos Álvaro y yo en seguir trabajando y en tener el MVP para esta fecha y ya está. Porque es que al final es verdad que perdimos dinero y tiempo. Buenísimo. Y a partir de marcar esa fecha como el MVP, se llegó al hito de sacar MVP en fecha. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando tienes un MVP? Vale. Mira, nosotros realmente nos pusimos a trabajar de forma... esto
Estuvimos en todo el 23 y parte del 24 trabajando para conseguir ese MVP, con esa estructura que nosotros considerábamos el MVP. En medio nos ocurrió esto con el argentino y en el 2024, trabajando, ya finalizando el MVP, dijimos, oye, ¿y si inscribimos el proyecto en Lanzadera, la aceleradora que hay en Valencia? Vale. Y dijimos, bien, ¿por qué no? Al final creo que puede ser una oportunidad. Y ahí es cuando inscribimos el proyecto en Lanzadera. Y bueno, luego contaré un poquito más de cómo fue el proceso de incorporación y demás. Y a finales del 24, más o menos, inicios del 25, más o menos, ya teníamos la estructura de lo que nosotros considerábamos era nuestro MVP de producto. Y justo en marzo del 25 ya fue cuando, tras diferentes entrevistas en el proceso de selección de Lanzadera, nos incorporamos al batch de marzo del 2025. Vale. A Lanzadera entramos súper verdes. O sea, es verdad que nosotros hicimos un error garrafal y es que al final empezamos a desarrollar y a picar código en la cueva durante 1 año y medio prácticamente. Sin validar nada. En base a mi hipótesis. Ajá. Vamos a fabricar este producto porque yo era usuario de tal y creo que puede venir bien, creo que soluciona un problema. Pero claro, eso es un error enorme porque cuando entramos en Lanzadera nos dijeron, ¿no os habéis sentado a hablar con vuestro cliente ideal? ¿Con vuestro target? ¿No habéis validado esto? No, tenemos unas hipótesis. Pero claro, nos podíamos haber dado un batacazo enorme después de 1 año y medio. Por suerte, lo primero que hicimos tras entrar a Lanzadera fue establecer muy bien la misión de la empresa y empezar a validar el modelo de negocio. Y sobre todo el producto, sentarme con los clientes, con los entrenadores. Oye, mira, ¿esto qué te parece? ¿Crees que va bien encaminado? ¿Cubre por lo menos el 85 o 90% de tu operativa diaria de trabajo? Y ahí nos dimos cuenta de que el producto estaba muy verde y que la gente no estaba dispuesta a pagar por él. Y dijimos, joder, ¿qué está pasando? Por ese MVP que vosotros teníais en mente. Exacto. Y ahí dijimos, bueno, escuchando mucho al cliente, con mucha escucha activa, oye, ¿y qué te faltaría para que tú estés dispuesto a sacar la tarjeta y pagar por este producto? No, pues mira, yo es que la gracia de usar un software es que realmente mis clientes puedan tener su entrenamiento en una app móvil, puedan tener su nutrición, me puedan registrar cómo están comiendo, cómo están entrenando, me puedan registrar las medidas corporales para yo evaluarles el progreso, también las fotos. Y dijimos, hostia, nos está faltando una pata del producto que es una aplicación cliente. En aquel entonces, cuando entramos a Lanzadera, solo teníamos el portal de gestión para el profesional. Claro. Y dijimos, wow, tuvimos que sentarnos, priorizar ese desarrollo de la aplicación y sacamos una app en tiempo récord de forma prioritaria, porque vimos que faltaba. Sacamos una beta, era como un super mini MVP de la app, pero lo sacamos en tiempo récord. ¿Qué es tiempo récord? Para poder comparar ese 1 año y medio versus tiempo récord. 2 meses y poquito más o menos, diría yo que nos llevó a hacer el desarrollo de la app. Teniendo en cuenta que nuestra especialidad al final, nosotros teníamos más experiencia en web y la aplicación al final era meterte en tecnologías pues nativas de Android. O sea, la desarrollamos en Kotlin, que es multiplataforma y te saca una capa nativa de Android y otra compilación para iOS. Pero sí, tuvimos que analizar, estudiar mucho y sacarla en un tiempo récord. O sea, fue realmente gracias a sentaros con vuestros clientes, que tú realmente eres cofundador, pero también cliente del propio Trainers, lo único que tu hipótesis quizás no aplicaba a la gran mayoría, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, os sentáis con ellos y os dicen, la parte que me das a mí como entrenador está muy bien, pero ¿cómo enseño yo esto a mis clientes? ¿Cómo les hago el seguimiento? ¿Cómo etc? Y es a partir de ahí que nace este fase 2. Exacto. O sea, realmente cuando me senté con ellos me di cuenta de que dependiendo de la modalidad del entrenador, el entrenador que trabaja más presencial y que tiene un centro de entrenamiento buscaba más funcionalidades, por ejemplo, tener un sistema de reservas, un sistema de horarios, porque trabajan en bloques de 1 hora, con grupos reducidos. Vale. Y el entrenador online tenía otras necesidades, que en este caso era la aplicación cliente, que no cubría nuestro MVP. Y dijimos, hostia, nos tenemos que especializar, porque no podemos hacer un producto que sirva para todo el mundo. Entonces dijimos, vamos a especializarnos en entrenadores online, que pueden exprimir la herramienta, el producto mucho mejor, ¿vale? Y vamos a iterar el producto sacando esta aplicación cliente que les está faltando. Entonces, a raíz de ahí empezamos a establecer la misión, a validar el producto haciendo mucha escucha activa con los primeros clientes potenciales y a partir de ahí fuimos, en base a las necesidades que íbamos escuchando que tenían, fuimos sacando patrones de necesidad y fuimos iterando el producto poco a poco hasta que llegó un punto en el que
Yo, a través de las demos, me daba cuenta de que cada vez nos acercábamos más, tenía más encaje, cubríamos ya más o menos la operativa básica de cualquier entrenador y llegó el primer cliente. Y luego a partir de ahí llegó el segundo, el tercero y así empezamos a coger los primeros clientes. Has dicho una cosa interesante que es empezabais a escuchar y a partir de ahí hacíais en base al feedback de los clientes. Pero hay un punto que es cuando tú recibes muchos inputs o mucho feedback por muchos lados, ¿cómo decides qué priorizar y qué no? Es decir, uno puede querer el botón aquí, otro que cuando haces clic allí pase esto. ¿Cuáles son los criterios por los que priorizas unas funcionalidades dentro de la aplicación versus otras? ¿Es el volumen de solicitudes de una funcionalidad? ¿Es el potencial que tú le ves? ¿Cómo se decide eso? Pongamos que yo tengo feedback de 10 usuarios distintos. Lo que hago es encontrar patrones de necesidad para no hacer un producto específico para un cliente, sino veo patrones de necesidad, los cualifico por por prioridad, es decir, esto me lo están solicitando 5 de ellos. Vale. Cubre la misma necesidad. Vale. Y a partir de ahí lo filtramos por la misión. Nuestra misión es realmente ahorrarle tiempo al entrenador. Vale. Esto cumple con la misión de nuestra empresa, que es ahorrarles horas de trabajo a los entrenadores. Perfecto, sí, pues entonces lo abordamos. Buenísimo. Vale. Entonces, resumen, 1 año y medio, 2 meses, marzo era este 1 año y medio, entiendo que mayo es cuando ya tenéis la versión cliente, ¿no? Más o menos por ahí ya teníamos la aplicación. Se consigue el primer cliente y a partir de ahí, primer cliente de pago que no es ni amigo, ni conocido, ni cosa similar, o venía también de un círculo cercano. Para nada, realmente era una persona, era un primer cliente de pago, pero que no era cercano, ni familia, ni amigo, ni nada por el estilo, y al cual estoy muy agradecido. Esos primeros clientes, o sea, para mí son como oro. Porque... Esa sensación de, joder, alguien que ni me conoce, ni nada de nada, está pagando por esto que he creado, que ¿no? confíe en ti, ¿no? Cuando todavía no tienes una reputación de marca, una imagen, un hueco en el mercado, ¿no? Y al final el producto, pues oye, está en sus primeras... estaba en fase beta y todavía fallaba por diferentes lados, ¿no? Pero al final lo que veían en nosotros es que tenemos un buen servicio, somos muy... o sea, nuestro soporte es muy cercano, de tú a tú, es muy eficiente, es muy rápido. Y al final, pues yo creo que el cliente lo valora muchísimo eso. Aunque siga fallando el producto, si yo te digo que me necesito esto, que me está fallando esto y me lo corriges rápido, oye, confío en ti, me quedo contigo. Claro, ¿y cómo se consigue eso? Es decir, yo tengo un servicio por el que alguien está pagando, pero tiene fallos. El cliente, que es la persona que está pagando, ve que tiene fallos. Es una buena comunicación, es la honestidad de, mira, estamos en una fase súper inicial y puede que tenga fallos. Oye, este cliente paga menos porque sabe que estamos en una fase inicial. ¿Cómo es esa justificación, ¿no? ¿Por qué los clientes se quedan cuando hay fallos? Pues mira, nosotros cuando salimos, la estrategia que seguimos es, oye, vamos a ofrecer un descuento de un 50%, ¿vale? Inicialmente por 6 meses. Entonces, esto es una especie de gancho que nosotros aplicamos como para validar, oye, hay gente, lo primero que quiero saber es si hay gente que está dispuesta a pagar por lo que ofrecemos, porque darlo gratis al final no te valida nada. Claro. ¿Hay gente dispuesta a pagar? Vimos que sí, perfecto. Por confiar en nosotros te ofrecemos un descuento de un 50% durante medio añito. A partir de ahí ya nos vamos a tarifas originales, ¿vale? O oficiales. Entonces, esto, al final, nuestro objetivo con este tipo de descuentos es empezar a coger volumen de usuarios con el que podamos tener un feedback que para nosotros en el punto en el que estábamos era oro y seguir iterando el producto en la dirección correcta. Entonces lo que hacíamos es aplicar estos descuentos junto con tener un servicio postventa o de Customer Success muy eficiente, muy cercano, muy leal, muy transparente. Siempre que tienes un problema te respondo inmediatamente, lo solucionamos muy rápido. Entonces nuestros clientes veían que realmente somos personas leales y que cuando tienen un problema, una duda, necesitan ayuda de lo que sea, somos súper eficaces y súper cercanos en solucionarles las cosas. Buenísimo. Sí, yo creo que al final es clave esa comunicación rápida, directa, cercana, la que hace que la gente pueda confiar. Exacto. Buenísimo. Y entonces conseguís esos primeros clientes, ya tenéis, empezáis a reducir esos errores. ¿Cuáles son los siguientes pasos? A partir de ahí vemos que en las demos que vamos teniendo, cada vez, con todo ese feedback que vamos recabando e iterando el producto, cada vez tiene más encaje. Cada vez que yo me reúno con un posible cliente en la demo, pues sí, ya me cubre la operativa que yo necesito. Cada vez vamos viendo que tiene más encaje. Y bueno, en este periodo ya nos bajamos al barro, decimos, oye, ¿dónde está nuestro cliente ideal? ¿Qué canales, no?
bueno, TikTok, Instagram y en LinkedIn. Perfecto, vamos a prospectar de forma outbound a este tipo de leads por estos canales. Y así, bajando al barro, es cuando empezamos poco a poco a conseguir clientes hasta tener nuestra primera, pues bueno, ya una base de clientes. Y hacer metodología Lean constante, es decir, me reúno con cliente o los primeros early adopters que también tuvimos, escuchar mucho, detectar patrones de necesidad e ir iterando el producto en la dirección correcta. Muy bueno, has abierto una parte muy interesante que es las ventas, el cómo se vende Trainers a los otros entrenadores. Me has hablado de TikTok, me has hablado de Meta. ¿Cuáles son las estrategias que utilizáis? ¿Es contenido? ¿Es publicidad? ¿Es pagar a influencers para que creen contenido en vuestro nombre? ¿Qué estáis haciendo para conseguir clientes por estos canales? Vale, inicialmente lo que hacíamos era, solo teníamos una estrategia outbound. O sea, definimos nuestro cliente ideal, vimos, pues bueno, qué deseos tiene, qué miedos, cuáles son sus principales pains, y tras estudiarlo muy bien y definir un prototipo de lo que es nuestro cliente ideal, dijimos, vale, ¿esta persona dónde está? Ok, predomina en Instagram, está en TikTok y está también en LinkedIn, sobre todo en Instagram. Ok, perfecto, vamos a impactarlo. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear contenido de forma regular, más o menos, ¿vale? En las 3 plataformas, TikTok, Instagram y LinkedIn, y empezamos a prospectar. Dijimos, vámonos a cuentas cuyas audiencias, en cuyas audiencias esté nuestro cliente ideal, y empezamos a prospectarlo. Y bueno, hemos ido cambiando el pitch, a ver qué es lo que mejor funciona, pero de esa forma es como nos bajamos al barro, el equipo founder, y empezamos a prospectar hasta que, pues bueno, de ahí salían algunas demos ya, íbamos haciendo las demos y íbamos consiguiendo clientes. De momento, hasta entonces, no teníamos ninguna estrategia inbound. Vale, o sea, directamente outbound, atacando a cuentas que tenían seguidores que a priori son entrenadores. Exacto. ¿Y esto lo hacíais de forma manual, tú y tu socio, o automatizasteis el proceso? ¿Cómo son esos primeros Aquí pasos? ya nos repartimos los roles y decidimos que Álvaro iba a estar 100% en la parte tecnológica y yo me iba a encargar de todo lo que era pues, ventas y marketing, de hacer estas prospecciones. Entonces, con la parte de prospectar y conseguir estos primeros clientes, digamos que me encargaba yo. ¿Pero de forma manual, uno a uno? Totalmente manual. O sea, ¿a día de hoy sigue siendo manual o habéis automatizado algunas cosas? No, todavía. Lo que hemos automatizado es más lo que es la gestión, ¿vale? Del funnel, que la teníamos súper dispersa, caótica, no teníamos un CRM, iba todo con un Excel que se nos desfiguraba todo. Y ahora ya lo tenemos con un funnel bien definido, por etapas, dentro de un CRM, los leads bien etiquetados y demás. Vale. Y sí, básicamente era así, o sea, simplemente prospectando outbound de forma manual en los canales correctos y a la audiencia, al cliente correcto, a través de cuentas donde sabíamos que estaba nuestro cliente potencial. Buenísimo. Ahí, de hecho, si hacéis todavía esta metodología, hay una herramienta, si no me equivoco, es MailerFind, creo que es, que lo que te permite es sacar las cuentas de correo de los seguidores del perfil que tú quieras. Entonces, en base a sacar estas cuentas de correo, luego puedes hacer campañas de outbound por correo automáticas, sin necesidad de uno a uno ir escribiéndoles. Qué bueno, con email marketing. Sí, con email marketing. Y luego, ahora mismo, no sé si con ManyChat se puede llegar a hacer, pero creo que si no es ManyChat, hay otras plataformas que directamente puedes hacer lo mismo, pero mandando mensajes de forma automática a el público que tú decidas. Vale. Alguna herramienta de estas sí que estuvimos trasteando, pero nos daba un poco de respeto el hecho de que nos pudiesen banear. Que os baneasen la cuenta. De hecho, en Instagram la experiencia que hemos tenido es que al final, viendo los ratios del embudo, la gente a la que contactábamos versus la tasa de respuesta, ahí teníamos un cuello de botella. Ya analizando, veíamos que al final había muchos mensajes que a nuestro cliente ideal en el perfil se le quedaban en la bandeja de solicitudes. Entonces, entre que tienen mucho tráfico de chats y demás, como no lo veían. Vale. O sea, la clave era seguir al perfil y ya cuando lo sigues deja de estar en solicitud, o ¿cómo cambió? Porque al final solicitud, bueno, si no te sigue, creo que está siempre... Seguimos con el problema y lo hemos contrastado con compañeros en Lanzadera y también les pasa. Entonces, lo que hacemos es un poco hacer una secuencia de warm-up que se llama, que es, oye, sigo al perfil, le doy un par de likes, quizá en alguna story interactúo un poco y con eso a lo mejor te saltas ese filtro que hay en la bandeja, pero ya te digo, el problema está ahí. Esa limitación la seguimos teniendo a día de hoy. Pero sigues todo eso de forma manual. De forma manual. Like, mensaje y respuesta. Sí. Vale. Bueno, ahí habrá que investigar. Yo creo que es que nosotros hacemos B2B principalmente, pero juraría que hay alguna herramienta y si no, alguien de la audiencia
idea de negocio. Pues nos vendría... Porque, ojo, Sí que es verdad que ahora ya tenemos el inbound, del cual estamos trabajando para afinarlo, pero el outbound que seguimos haciendo es bastante manual todavía. Claro, para LinkedIn hay cientos de herramientas que te permiten hacer esto. Sí. Yo diría que en Instagram tiene que ser lo mismo. Igual. Y de hecho, mientras comentabas, hay una cosa que es muy interesante, que justamente, no sé si por suerte o por desgracia, en el nicho del entrenamiento hay mucho gurú, y estos gurús, por un lado, hacen sus planes, dietas y demás, pero también hay mucho gurú de la formación para entrenadores, que eres X y de repente eres entrenador profesional porque has pasado por, un gurú, infoproductor o como sea. Estas personas o estos individuos son palancas para el potencial crecimiento, ¿no? Porque uno, si llegáis a un tipo de membership con él o de partnership, os puede traer a todos sus alumnos, ¿no? Esto es un canal que hayáis probado. Sí. O sea, es una vía o un canal que estamos empezando a trabajar. O sea, como partners estamos empezando a buscar colaboraciones con, por ejemplo, perfiles de mentores de entrenadores para llegar a algún acuerdo con ellos, por ejemplo, con algún tipo de descuento que él pueda ofrecer a sus alumnos o algo así. Pero obviamente... Sí, porque a este tipo de mentores, al final a ellos les complementamos el servicio. Al final lo que les ayudan a sus alumnos es a escalar su servicio. Entonces, con una herramienta como la nuestra está todo en línea porque tienen un producto el cual les ayuda a gestionar más clientes en menos tiempo y luego con algún código de descuento. Estamos empezando a trabajarlo con partners y colaboradores. Buenísimo. Y a nivel de trainers, ¿cuáles son entonces los siguientes 2 pasos prioritarios? Ahora mismo estamos trabajando en conseguir un sistema de ventas predecible, porque la primera etapa en Early Stage yo considero que ya la hemos pasado, que es hacer Product Market Fit. O sea, realmente tenemos un producto por el cual la gente está dispuesta a pagar. Y ahora estamos trabajando en tener un sistema de ventas predecible. O sea, estamos engrasando o afinando lo que es el funnel inbound, porque vemos que nos están entrando registros, pero no se terminan de activar. Estamos analizando el porqué y estamos afinando esa parte del onboarding para que se activen solos. Y luego tenemos que seguir trabajando el outbound hasta que tengamos un sistema de ventas donde ya más o menos tengamos una predictibilidad. Entonces, cuando ya tengamos esos ingresos estables, a partir de ahí, en el camino estamos también creando procesos, documentando muy bien esos procesos para el día que empecemos a incorporar equipo, que todo esté muy bien definido y que en un futuro, cuando empecemos a escalar, pues el edificio no se tambalee y esté sobre unas bases sólidas. Porque has dicho algo muy interesante y es llegan perfiles que no se activan. Pero antes también decías que a los perfiles les hacías una llamada de ventas, que te la aceptaban y tal. Hay una parte que entiendo que habéis cambiado y es ahora ya no hay llamada de ventas, sino que, pues obviamente quiero que se activen sin tener que hacer una llamada porque eso no es muy escalable. Exacto, 100%. O sea, con el outbound al final el embudo es ligeramente diferente y es que al final el objetivo es agendar una demo donde se le explica brevemente cómo funciona el producto, ¿vale? Y a partir de ahí se le ofrece una prueba de 15 días. Pero digamos el usuario ya te ha visto la cara, hemos tratado de tú a tú, de cercanía, de confianza y luego percibe el valor del producto más rápido. ¿Qué estamos haciendo ahora con el inbound? Bueno, el funnel cambia directamente, ya no lo pasamos por demo porque, como bien has dicho, eso no es escalable en el medio y largo plazo, sino que ya tienes que tener un onboarding muy, muy claro, muy sencillo, que vaya muy al grano y donde consigas que ese registro, tras hacer el registro en Trainers, perciba muy rápidamente el valor que tiene la plataforma. Bueno, puedo crear un cliente, le monto la planificación. Hostia, qué guay, qué rápido. Y estamos trabajando en ello. Vale, porque el que no se activen no es que no pagan, sino que pagan, no lo usan y dejan de pagar. No, perdona. ¿Qué quieres decir con nosotros tenemos un periodo de prueba de 15 días. Que no se activen significa que ellos se registran y no pagan. Acceden al periodo de prueba, pero no hemos conseguido todavía que rápidamente le vean el valor como para que pasen a contrato. Ese registro de prueba a contratar. ¿Y habéis probado el periodo de prueba con pago? Es decir, no con pago anticipado, sino introduciendo el método de pago. No lo hemos probado. Sé que hay players en el mercado que sí lo hacen. No sé si aumenta la fricción, es algo que desconozco, pero de momento no lo hemos probado. Son 15 días free y a partir de ahí... Si quieres, paga. Exacto. Es que nosotros la gran mayoría de softwares que utilizamos, obviamente el público es muy distinto, son softwares que hacen B2B, la mayoría de escenarios, casi todos es, muy bien, te damos 7 días, X días gratis, pero pones tu método de pago. Y si te quieres dar de baja, sin problema te das de baja. Pero si no te das de baja, se arranca el mes. Y también es cierto que cuando haces el primer mes de pago
porque por A o por B igual se te ha olvidado darlo de baja, es cuando realmente le das más uso. Al menos es algo que he percibido, vamos, en nuestra propia piel, porque hay veces, pues eso, que te das de alta en un software, lo utilizas 2 minutos y luego no lo utilizas. Cuando ves que te lo han cobrado porque tienes 200 softwares y se te ha olvidado darlo de baja, es cuando dices, hostia, voy a sacarle el rendimiento ya que lo he pagado. Y vamos, no tengo la analítica de mercado de si funciona mejor o peor, pero sí que creo que, vamos, puede hacer que muchos de estos que no convierten a pago puedan acabar pagando por el mero hecho de, hostia, que se me ha olvidado desactivarlo y gracias a pagarlo empiezo a usarlo. Porque sería simplemente dejar el método de pago, pero en cualquier momento pueden cancelar la suscripción durante esos 15 días. Claro. Y no se les cobra nada hasta que no vence el periodo de prueba. Eso es. Ok. Eso es. Que, vamos, se podría probar. Creo que es muy, muy interesante. Vale. Entonces, has dicho una, que es la de conseguir esta predictibilidad en las ventas e ingresos. ¿Cuál sería el segundo gran paso? Bueno, realmente conseguir métricas como para levantar dinero, bien sea a través de inversores o alguna financiación bancaria, subvención, para, oye, si ya sabemos que tenemos una determinada atracción, hemos hecho Product Market Fit, tenemos ya un sistema de ventas predecible, donde sabemos que en inbound por cada euro que metemos sacamos X, ¿no? Ya tenemos una base de procesos bien documentados y demás. Siguiente paso ya sería, pues, oye, contratar equipo que nos dé apoyo para nosotros liberarnos un poco el equipo fundador de tareas. Ahora mismo estamos trabajando mucho. Y a partir de ahí meter más leña en el asador. Vale, has dicho una cosa muy interesante que son las métricas, que entiendo que van por MRR y toda una serie de casuísticas para conseguir financiación. ¿Por qué se requiere financiación si quizás aumentando el MRR te puedes autofinanciar? ¿Cuál es el motivo de, oye, necesito financiación? Yo considero, si queremos contratar equipo, pues para poder afrontar esa partida económica. Vale, o sea, tener la caja suficiente para si pasa algo, claro, que por lo menos el equipo pueda... Exacto, es decir, estamos buscando ese punto donde, oye, podamos ir a un inversor y decirle, oye, mira, que nosotros ya, contigo o sin ti, pero vamos creciendo porque tenemos un histórico de 6 meses atrás donde lo podemos demostrar, ¿no? Simplemente ahora, si invertimos o si inyectamos ahora este capital en la empresa, lo podemos destinar a X y Z y podemos verificar que vamos a, digamos, a duplicar los resultados que estamos teniendo actualmente. Buenísimo. Vale. Has dicho también una cosa muy interesante que ahora ya no es tanto de Triner, sino de ti como emprendedor, que es la parte de, hostia, mi socio y yo estamos trabajando como locos. Tú sigues siendo nutricionista y por lo que se ve sigues estando en forma. ¿Cómo se gestiona el estar trabajando como un loco con el seguir estando en forma y el día a día? Bueno, es súper importante. Al final, que tengas un buen estilo de vida, y tú si eres emprendedor también lo sabrás, el cuidarte, tener una buena alimentación, controlar mucho tu descanso, mantener una regularidad con el entrenamiento, al final es que impacta directamente en el rendimiento que tú tienes dentro del proyecto. O sea, descansar bien te hace estar más fresco, te hace rendir mejor, te hace pensar, tomar mejores decisiones, y todo esto al final en el medio y largo plazo impacta, para bien o para mal. Entonces, ¿cómo lo llevo? Simplemente organizándome lo mejor posible mi horario y sabiendo que igual que es importante y es prioritario echar media jornada que estamos haciendo ahora, 10-12 horitas al día al trabajo, fuera de esas horas pues hay que ir a entrenar, hay que alimentarse como toca, porque al final es la gasolina que le damos a nuestro cuerpo, y mantener unos hábitos realmente positivos y que te ayuden. ¿Y cómo gestionas? Porque justamente al ser emprendedor yo también, muchas veces cuando tengo quizás un entrenamiento o alguna cosa planificada, surge el típico imprevisto de, hostia, mañana hay que entregarle no sé qué a no sé quién. O alguien del equipo te pregunta no sé qué, no sé cuántos, y en lugar de salir a las 7:30, sales a las 8 y dices, coño, si ya voy al gimnasio, llego a mi casa a las tantas y mañana no me puedo levantar pronto. ¿Cómo gestionas esos imprevistos que pueden llegar a poner en riesgo el entrenamiento? ¿Priorizas empresa? ¿Priorizas entrenamiento? Sé de lo que hablas porque me ha pasado más de una vez y es algo típico. Muchas veces sale cualquier imprevisto que no, como tú bien dices, a última hora, pues si hay que atenderlo, se prioriza, si es algo importante, se atiende. Y yo siempre digo que ¿qué te queda para entrenar? ¿1 horita, 1 horita y media? Pues mejor que no ir.
Como si a lo mejor dices, oye, no tengo tiempo ya para sacar esta sesión de fuerza que tengo hoy. No pasa nada, me voy y ando, hago un poquito de cardio. Cualquier píldora de deporte siempre será mejor que te quedes en tu casa en el sofá y digas, ya no tengo tiempo, hoy no entreno. Total, sí, 100%. Yo intento también, si no me llega el tiempo suficiente para entrenar normal, pues o andar un poco o activar un poco. Exacto. Pero también es cierto que, o sea, yo creo que intuyo que desde joven o desde pequeño haces deporte. Siempre. Al igual que yo. Y a mí me pasa que, eso, si no hago deporte X días por semana, pues me siento un poco peor o descanso peor o X cosas. Pero luego está también el típico perfil emprendedor que da la sensación de que no ha hecho deporte en su vida o si lo hacía, ya no lo hace. Vale. ¿Cómo, o sea, ves alguna relación en no hace deporte y es peor emprendedor? ¿O al no hacer deporte tiene más tiempo y es mejor emprendedor? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo para mí hay una relación directa, como digo. O sea, no necesariamente porque no hagas deporte vas a ser peor emprendedor, si bien es cierto que es una ayuda, como la inteligencia artificial, de la cual, si te apalancas de ella, pues posiblemente crezcas más rápido, rindas mejor, tomes mejores decisiones. Porque cuando tú estás bien y te sientes bien con tu cuerpo, descansas bien, tienes buenos hábitos, te alimentas bien, pues al final todo esto repercute en el rendimiento que tú tienes sobre el proyecto y en cómo evoluciona ese proyecto. Para bien o para mal. Por eso digo que al final va muy de la mano el cuidarte respecto a cómo rindes en el proyecto y qué decisiones tomas. Sí, no, yo ahí la verdad que no tengo como una decisión 100% formada. Yo sé que en mi caso, si no hice ese deporte, seguro que iría peor, porque lo noto los días que no lo hago, los periodos continuados que no lo hago, que, hostia, o descanso peor, o estoy como con ese, necesito, no sé, moverme o hacer algo. Pero también veo no sé, a algunos perfiles que es como, joder, bueno, no sé si me dan envidia, por así decirlo, su capacidad de foco, abstracción y me aíslo y me dedico 100% a una cosa o no sé. Pero es curioso esa dualidad. Te diría que al final hay días en el emprendimiento, como tú bien sabes, pues hay días un poquito más complicados, más turbios, más duros, no sé, llámale como quieras. Entonces creo que el salir a hacer deporte, desconectar la mente es como un canal o una válvula de descarga que puedes usar para liberar adrenalina, liberar cortisol y relajarte tú y desconectar y volver más fresco el día siguiente también. Total. ¿Y cómo es una semana deportiva en tu vida como cofundador de una aplicación justamente para entrenadores? Pues yo realmente me levanto por la mañana, hago un par de estiramientos que suelo hacer siempre. ¿Todos los días? Todos los días, ¿vale? Nada más levantarme. Luego me tomo mi café con leche, también estoy muy acostumbrado. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues bueno, tengo mascotas y que salgo, me voy a pasear con él un poquito, intento que me dé el sol a primera hora de la mañana y luego a partir de ahí pues llego a casa, desayuno y empiezo mi jornada. Y luego mi jornada pues se puede extender dependiendo del día. Igual hay días que termino a las 6, igual hay días que termino a las 7, días un poquito más turbios que termino a las 8, dependiendo. Pero bueno, básicamente termino mi jornada de trabajo y ya luego lo que hago es directo al gimnasio. Entonces, ¿todos los días? Todos los días. Todos los días. Es verdad que los miércoles, por ejemplo, hago un descanso activo, pero igualmente me hago 20 piscinas, 20 largos y luego me meto en la sauna. O sea que mi descanso realmente también es un descanso activo, pero que estoy en movimiento. ¿Sábados y domingos incluidos? Sí. Bueno, domingo no, perdona. El sábado por la mañana sí, el domingo ya lo uso todo para descansar. Y lo que suelo hacer es, pues bueno, en el gimnasio suelo hacer una sesión de fuerza y luego me encanta personalmente darme un baño de agua fría y meterme en la sauna. O sea, siempre lo acompaño, el entrenamiento de fuerza con un baño de agua fría y la sauna. Porque tienes ahí en el gimnasio en la propia instalación está también la piscina y la sauna. Qué bueno. ¿A qué gimnasio vas tú? A la piscina municipal de Benifayó. Vale. Es una instalación municipal, entonces tienes gimnasio, tienes también la piscina, baño turco, la sauna. Yo voy ahí por eso. O sea, está bien, joder. Creo que ni en el Atalanta, que es de estos de tal, hay tanta cosa. Buenísimo. Genial. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasa es que, claro, no sé si es por quizás tener un equipo grande o qué, pero quizás 2 días entre semana que tenía previsto entrenar, la gran mayoría de veces surge algo que me impide ir. Entonces, al final, adapto mi entrenamiento a los días en los que, pues, por ejemplo, sábado y domingo,
desde hace unos meses. Son mis 2 días que no fallo. Y luego pues intento ir 2 días más durante la semana, o bien a primera hora, 6:30 de la mañana, o bien se acaba un poco antes, pues a última hora de la tarde, en función de... Claro, o sea que adapto o intento adaptar. Está muy bien, está muy bien. O sea, por ejemplo, creo que es mejor, o sea, pienso que es mejor entrenar mañana o a mediodía, sobre todo porque si terminamos muy tarde de trabajar también, por lo que estamos comentando, siempre es algún imprevisto y tal, entrenar fuerza a las 7:30 o 8 de la noche ya es como que es lo mismo que darle cafeína al cuerpo a esas horas. Es como que lo activas y luego puede ser que te cueste dormir más. Pero también, pues, justamente además para el caso concreto de la fuerza, puede ser que a esas horas, sobre esas horas, puedas tirar más, porque yo cuando voy por la mañana a primera hora es como, hostia, me cuesta bastante. Sí. Versus una tarde que ya es como, va, ya está. Quizás el suficiente o la suficiente investigación sobre este perfil. ¿Cuáles han sido las otras 2? Mira, una sería esa, que es la que tú has dicho, contratar sin tener la experiencia y por tanto liar la parda. Luego también arrancar un proyecto y tirarte 1 año y medio y 2, mi socio y yo en este caso, solo con una hipótesis, sin haber validado el producto con tu cliente ideal. Y la tercera te diría que es enamorarse del producto y no tanto del problema real que tiene tu cliente ideal. Ese es un error que también te puede llevar a encaminar el producto en la dirección incorrecta. Y que a nosotros en un punto determinado, en la construcción del MVP, también nos pasó. O sea, ¿fue a raíz de daros cuenta de eso que definisteis la misión? Sí. ¿O cómo...? Entramos en Lanzadera y ellos nos hicieron ver que realmente lo primero que teníamos que hacer era decidir una misión para la empresa, porque al final cualquier decisión que se toma se filtra por la misión. Tiene que ir alineada. Y si no pasa por el filtro de la misión, realmente no se desarrolla o ese cliente no es para ti. Buenísimo. Respecto al segundo, es de hecho una de las cosas que vemos mucho en empresas que están formadas sobre todo por perfiles técnicos. Como que se centran en, la plataforma, el producto, todo lo que quiero desarrollar, pero luego hay que venderlo. Y es como, primero lo dejo niquelado, que esté todo como tiene que estar y ya luego empezar a venderlo. Y es una de las cosas que por suerte os disteis cuenta a tiempo, que yo creo que os puede haber ahorrado pues, mucho tiempo y quizás también muchos euros. Sí, o sea, al final tanto Álvaro como yo pues somos de background tecnológico, pero sí, era algo de lo que pecábamos, que al final estábamos muy obsesos con el producto y tal, y hasta que no entramos en Lanzadera no tuvimos este zoom out, ¿no? De decir, oye, que está muy bien, que estamos haciendo un producto muy chulo, tal, pero hay que vender esto, hay que sentarnos con el cliente ideal, hay que ver si realmente le viene bien y le cubre la operativa y lo agiliza en su día a día. Y de no ser así, escuchar e iterar el producto hasta que realmente sea así, ¿no? Y nos faltaba un poco esa parte de empresa que hemos adquirido en Lanzadera. Total, perfecto. Genial, Iván, pues muchas gracias por venir a Malditas Ventas. Ha sido un placer tenerte. Igualmente. Y sobre todo gracias por venir, como decía, un 26 de diciembre. Esto saldrá ya en 2026. Bueno, pero bueno, muchas gracias. Un placer también por mi parte. Muchas gracias. A ti. Nos damos la mano de normal aquí.